La ciencia explica muchas cosas, pero también propone teorías que te hacen cuestionarlo todo. Hay ideas científicas que no solo son reales. Son tan absurdas, tan incómodas y tan impresionantes que te dejan con la cabeza dando vueltas. Hoy en Realidades Asombrosas te voy a contar 5 teorías científicas que podrían cambiar tu forma de ver el universo, el tiempo y hasta tu propia existencia. Teoría 1. El universo holográfico. ¿Y si todo lo que ves, lo que tocas, lo que sientes, no fuera real? No me refiero a una ilusión como un truco de magia, sino a algo mucho más profundo, más inquietante. ¿Y si el universo entero, con sus estrellas, planetas, galaxias, cuerpos y hasta tu propia existencia, fuera una proyección tridimensional codificada en una superficie que no puedes ver? Esto no es ciencia ficción. Es una de las teorías más provocadoras y fascinantes que ha surgido de la física moderna. La teoría del universo holográfico. Y si es cierta, cambiaría por completo nuestra comprensión de la realidad. Todo comenzó con el estudio de los agujeros negros. Estas regiones extremas del espacio han sido una obsesión para los científicos durante décadas. Sabemos que tragan todo lo que se acerca. Luz, materia, energía, nada escapa. Pero había un problema. Según las leyes de la física cuántica, la información no puede desaparecer. Y sin embargo, los agujeros negros parecían hacer precisamente eso. Hasta que se descubrió algo sorprendente. Cuando un objeto cae en un agujero negro, la información que lo compone no se pierde, sino que queda grabada en su superficie exterior, lo que se conoce como el horizonte de eventos. Es decir, toda la información de lo que fue tragado queda codificada en la frontera, no dentro, en la piel. Ese hallazgo cambió todo, porque si un objeto puede contener toda su información en su superficie, ¿qué pasa si el universo entero funciona igual? Lo que vemos como tridimensional, nuestro mundo con profundidad, volumen y forma, podría ser simplemente una proyección que nace desde una superficie bidimensional más allá de nuestro entendimiento. Como un holograma. Un objeto plano que, al ser iluminado, muestra una figura en 3D. Esa figura no existe como tal, es una ilusión perfecta generada por la luz y la información codificada en la superficie. El universo, según esta teoría, funciona de manera muy similar. Lo más impactante es que no estamos hablando de una simple metáfora. Estamos hablando de una posibilidad real, respaldada por experimentos y cálculos matemáticos muy complejos. Físicos como Juan Maldacena y Leonard Susskind han trabajado durante años en esta línea. Y muchos otros la consideran hoy una de las mejores candidatas para unir la física cuántica con la relatividad general. Si esto es cierto, tú, yo, este video, todo lo que conoces, sería parte de una proyección perfectamente coherente, pero no fundamental. Y si vivimos dentro de una proyección, la gran pregunta es, ¿quién la proyecta? ¿Existe una superficie cósmica donde toda la información está escrita? ¿Somos parte de una simulación natural? ¿Una estructura autorregulada del universo? ¿O hay una conciencia detrás? Esto ya no es solo física, es filosofía, es metafísica, es espiritualidad disfrazada de ecuaciones. Tal vez no estamos mirando al universo, tal vez lo estamos interpretando desde una interfaz. Como si tu mente fuera una pantalla y todo lo que percibes, un reflejo de algo que ocurre en otra dimensión. Piensa en esto, cuando cierras los ojos no dejas de existir, pero tal vez, por un instante, te desconectas del proyector. Tal vez ves más de lo que creemos. Porque si esta teoría es real, entonces la realidad no está allá afuera, está en la superficie, está codificada, y nosotros somos solo el resultado de esa proyección. Teoría 2. El multiverso. Una idea tan inmensa que hace que este universo parezca solo uno más entre millones. Vivimos convencidos de que habitamos un único universo, uno que surgió del Big Bang, con leyes físicas constantes, una expansión continua y una historia lineal que va desde el principio hasta el fin. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si nuestro universo no es único, ni especial, ni siquiera el original? ¿Y si lo que vemos es apenas una página en una biblioteca infinita de realidades? La teoría del multiverso plantea que existen otros universos. Muchos. Tal vez infinitos. Universos con otras leyes físicas, otros tiempos, otras formas de vida, y en algunos, incluso, otra versión de ti. Esta idea, que parece sacada de una película de ciencia ficción, nació dentro de la física cuántica, porque cuando los científicos empezaron a observar cómo se comportan las partículas más pequeñas del universo, se dieron cuenta de algo perturbador. Una partícula puede estar en varios lugares al mismo tiempo. No es que esté aquí o allá, está aquí y allá hasta que alguien la observa.
Esto se llama superposición cuántica y plantea que una partícula existe en todos sus estados posibles hasta que una conciencia la colapsa en una sola realidad. Para explicar este comportamiento tan extraño, algunos científicos propusieron una solución radical. Tal vez, cada vez que se toma una decisión, el universo se divide. Una versión sigue con una opción y otra con la alternativa. Así nació la teoría de los muchos mundos. Imagina esto. Hay un universo en el que tú nunca viste este video. Otro donde lo estás viendo, pero no entiendes el idioma. Otro donde ni siquiera naciste. Otro donde la humanidad nunca existió. Y todos esos universos estarían coexistiendo ahora mismo, como burbujas flotando juntas en una dimensión más grande. Ahora bien, ¿podrías viajar entre esos universos? Según algunos físicos teóricos, no directamente. Pero hay quienes creen que ciertos fenómenos que sentimos, como los déjà vu, los sueños vívidos o incluso las premoniciones, podrían ser ecos de versiones paralelas de nosotros mismos. Información que se filtra entre realidades. Además, hay experimentos que parecen apuntar hacia la posibilidad de que estos otros universos no solo existan, sino que interactúen débilmente con el nuestro. Uno de los más famosos es el experimento de interferencia cuántica, donde las partículas parecen verse afectadas por decisiones que aún no han sido tomadas. Es como si la realidad sintiera todas las posibilidades, antes de concretar una sola. Pero tal vez lo más inquietante no es la idea de los múltiples universos, sino el hecho de que no podemos confirmar cuál es el original. ¿Y si este universo no es el primero? ¿Y si solo somos una repetición de una historia que ya fue vivida en otro lugar, en otro plano? La teoría del multiverso no busca quitarle valor a nuestra existencia. Al contrario, nos muestra que el cosmos podría ser tan inmenso y tan creativo que no se limitó a una sola historia, sino que permitió que todas las historias posibles existieran. Y tú estás viviendo una de ellas. Teoría 3. La conciencia no está en el cerebro. ¿Y si lo que tú eres no está realmente dentro de tu cabeza? Durante mucho tiempo, creímos que el cerebro era el centro de todo, el gran procesador, el CPU del cuerpo humano. Desde la ciencia, nos enseñaron que la conciencia, eso que llamamos yo, es el resultado de procesos eléctricos y químicos dentro del cerebro, una especie de chispa que surge de la materia. Pero hoy, algunos científicos y filósofos están empezando a considerar algo totalmente diferente e inquietante. ¿Y si la conciencia no se origina en el cerebro, sino que el cerebro solo la recibe? Esta idea no es nueva. Culturas antiguas ya hablaban de que la conciencia era algo que existía antes del cuerpo. Pero ahora, incluso desde la neurociencia, hay experimentos que nos hacen preguntarnos, ¿realmente somos solo un cuerpo? ¿O hay algo más detrás? Un caso impactante es el de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Han sido clínicamente declaradas muertas, sin actividad cerebral, y sin embargo, relatan haber estado conscientes. No solo eso, describen lo que pasó en la sala, lo que dijeron los médicos, detalles que nunca podrían haber sabido, y que luego se comprueban como ciertos. ¿Cómo puede una mente seguir funcionando sin un cerebro activo? Otro dato que desconcierta a los científicos es el de los niños que afirman recordar vidas pasadas. Casos documentados en los que un niño de 3 o 4 años relata detalles precisos de una persona fallecida, nombres, fechas, lugares, y que luego, al investigar, coinciden exactamente con alguien real. ¿Es pura imaginación? ¿Coincidencia? ¿O la conciencia es algo que puede existir más allá del cuerpo? La teoría de la conciencia no local propone que la mente no está contenida en el cerebro, igual que una señal de radio no está dentro del aparato que la reproduce. El cerebro sería como un televisor, muestra la imagen, pero no la genera. El contenido viene de otro lugar. Este enfoque ha empezado a cobrar fuerza en campos como la física cuántica, donde se ha observado que la conciencia afecta directamente el comportamiento de las partículas, como si el acto de observar, de estar consciente, alterara el estado mismo de la realidad. Si esto es así, entonces la conciencia no solo sería una observadora, sino una fuerza activa. Un principio fundamental del universo. Teoría 4. El tiempo no es lo que crees. Y puede que el pasado, el presente y el futuro estén ocurriendo al mismo tiempo. Vivimos atrapados en la idea del tiempo como una línea recta. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Todo parece avanzar en una sola dirección, sin pausa y sin retorno. Pero, ¿y si te dijera que esa visión del tiempo podría ser completamente errónea? ¿Y si el tiempo no fluye como creemos, sino que es una ilusión creada por nuestra conciencia? La física moderna, especialmente a partir de las teorías de Albert Einstein, dejó en claro algo.
El tiempo no es absoluto. No es igual para todos. No es una regla universal. En su teoría de la relatividad, Einstein demostró que el tiempo se puede dilatar. Es decir, se estira o se contrae dependiendo de dos cosas: la velocidad a la que te mueves y la intensidad de la gravedad que te rodea. Esto significa que, para una persona en una nave que viaja cerca de la velocidad de la luz, el tiempo pasaría mucho más lento que para alguien que se queda en la Tierra. Literalmente, podrían envejecer a ritmos distintos. Y eso no es una teoría bonita. Es un hecho comprobado con relojes atómicos, satélites y astronautas. El tiempo es relativo. Pero lo más inquietante es que, en algunos lugares del universo, el tiempo podría incluso detenerse por completo. En los bordes de los agujeros negros, por ejemplo, el tiempo se comporta de manera tan extrema que, desde nuestra perspectiva, se congela. Una nave que entrara ahí parecería quedar suspendida para siempre, mientras que para quien esté dentro, podrían pasar 1000 años. Esa distorsión nos obliga a cuestionar algo profundo. ¿Existe un presente único y absoluto? ¿O todo lo que llamamos pasado y futuro está ocurriendo simultáneamente, pero en capas diferentes que no podemos percibir? Algunos físicos teóricos, como Carlo Rovelli y Julian Barbour, han propuesto que el tiempo podría no existir en realidad, que lo que vivimos como pasado, presente y futuro son solo percepciones locales. Momentos fijos del universo, como páginas de un libro, todos ya escritos, pero que solo leemos uno por uno. En otras palabras, no estamos avanzando en el tiempo. Estamos recorriendo una historia que ya está completa. Y eso explicaría fenómenos como las premoniciones, los déjà vu, o las sensaciones de haber vivido algo antes de que ocurriera. Tal vez no son errores de la mente, sino fugas entre momentos del libro que llamamos realidad. Si el tiempo no es lineal, entonces el destino no es algo que está por escribirse. Ya está ahí, esperando que lo alcances. O que lo recuerdes. Teoría 5. La realidad solo existe si la observas. Y lo que no estás viendo, podría no estar ahí. Imagina por un momento que el universo entero, todo lo que ves, lo que tocas, lo que crees real, solo existe porque alguien lo está mirando. Suena a ciencia ficción, pero es una de las ideas más perturbadoras que ha salido de la física cuántica. Y lo peor es que todo indica que es cierta. Todo comenzó con un experimento, el famoso experimento de la doble rendija. Un clásico de la física, pero que nadie ha logrado explicar completamente. En este experimento se dispara una partícula, como un electrón o un fotón, hacia una pantalla con dos ranuras. Si se comporta como una partícula, debería pasar por una sola rendija. Si se comporta como una onda, pasa por ambas y genera un patrón de interferencia, como si se dividiera. ¿Y qué encontraron? Que cuando no se observa la partícula, actúa como una onda. Pasa por los dos lugares al mismo tiempo. Pero cuando alguien la observa, colapsa y se comporta como una partícula. En otras palabras, la partícula cambia su comportamiento solo porque alguien la está mirando. La realidad actúa diferente dependiendo de si hay o no un observador. Y esto no pasa una sola vez. Se ha replicado cientos de veces. ¿Significa eso que el universo no existe como algo definido hasta que alguien lo observa? ¿Que lo que no estás viendo ahora mismo, una montaña, una ciudad, una persona, está en un estado de posibilidades hasta que lo percibas? ¿Y si la realidad es una especie de escenario cuántico, esperando que alguien prenda la luz para que la obra comience? Esta idea ha llevado a muchos a pensar que la conciencia no es solo una consecuencia del universo, sino una condición necesaria para que exista. En este punto, ciencia y espiritualidad empiezan a sonar muy parecido. Porque si la realidad necesita ser observada, entonces, ¿quién la estaba mirando antes de que existiéramos nosotros? ¿Hubo una conciencia primordial? ¿Una mirada eterna que mantiene activo el tejido del universo? ¿Es eso lo que algunos llaman Dios? ¿Un gran observador que sostiene la realidad con su atención? Tal vez lo que vemos no es la realidad objetiva. Tal vez es lo que la conciencia nos permite percibir. Y todo lo demás. Espera en silencio. Después de escuchar estas 5 teorías, probablemente estás pensando lo mismo que muchos. ¿Cómo es posible que esto sea real y que nunca me lo hayan contado? Porque la ciencia no solo explica cómo funcionan las cosas. A veces, plantea ideas tan extrañas, tan desconcertantes, que parecen sacadas de otra dimensión. Y lo más perturbador es que son ciertas. Tal vez no estamos descubriendo el universo.
Tal vez apenas estamos recordando cómo funciona. Si algo de esto te dejó con la mente girando, suscríbete al canal Realidades Asombrosas. Porque en este espacio no te doy respuestas fáciles.